Lectura del Conflicto de los Siglos, capítulo 5. Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad y se oponía valientemente a muchos de los abusos sancionados por la autoridad de Roma. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, se opuso osodamente al pago de los tributos que el Papa exigía al monarca inglés y demostró que la pretensión del pontífice al asumir autoridad sobre los gobiernos seculares era contrario tanto a la razón como a la Biblia. La exigencia del Papa había provocado profunda indignación y las enseñanzas de Wycliffe ejercieron influencia sobre las inteligencias más eminentes de la nación. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar el tributo. De ese modo, se asentó un golpe certero a la supremacía papal en Inglaterra. Otro mal contra el cual el reformador sostuvo largo y reñido combate fue la institución de las órdenes de los frailes mendicantes. Pululaban estos frailes en Inglaterra y comprometían la prosperidad y la grandeza de la nación. Las industrias, la educación y la moral eran afectadas directamente por la influencia agotadora de dichos frailes. La vida de ociosidad y mendicidad que aquellos monjes no solo era una pesada carga para los recursos del pueblo, sino que hacía que el trabajo fuera mirado con menosprecio. La juventud se desmoralizaba y se corrompía. Debido a la influencia de los frailes, muchos eran inducidos a entrar en el claustro y consagrarse a la vida monástica. Y esto no solo sin contar con el consentimiento de los padres, sino aún sin que éstos lo supieran, o en abierta oposición con su voluntad, con el fin de establecer la primicia del monarca sobre las obligaciones y los lazos del amor a los padres. Uno de los primeros padres de la Iglesia romana había hecho esta declaración: aunque tu padre se postrase en tierra ante tu puerta, llorando y lamentándose, y aunque tu madre te enseñase el seno en el que te trajo y los pechos que te amamantaron, deberías hollarlos y seguir tu camino hacia Cristo sin vacilaciones. Con esta monstruosa inhumanidad, como le llamó Lutero más tarde, más propio de los lobos o de los tiranos que de cristianos y de hombres, se endurecían los sentimientos de los hijos para con los padres. Así los dirigentes papales, como los fariseos de antaño, anulaban el mandamiento de Dios mediante sus tradiciones, y los hogares eran desolados, viéndose privados los padres de la compañía de sus hijos e hijas. Aún los mismos estudiantes de las universidades eran engañados por las falsas representaciones de los monjes e inducidos a incorporarse en sus órdenes. Muchos se arrepentían luego de haber dado ese paso, al echar de ver que marchitaban su propia vida y ocasionaban congojas a sus padres. Pero una vez que habían caído en la trampa, les era imposible recuperar la libertad. Muchos padres, temiendo la influencia de los monjes, rehusaban enviar a sus hijos a las universidades, y disminuyó notablemente el número de alumnos que asistían a los grandes centros de enseñanzas. Así decayeron estos planteles y prevaleció la ignorancia. El Papa había dado a los monjes facultad de oír confesiones y conceder el perdón, lo cual se convirtió en una fuente de grandes males. En su afán por incrementar sus ganancias, los frailes estaban tan dispuestos a conceder la absolución al culpable que toda clase de criminales se acercaba a ellos, y se notó en consecuencia un gran desarrollo de los vicios más perniciosos. Los enfermos y los pobres eran abandonados a su suerte, en tanto que los donativos que pudieran aliviar sus necesidades eran depositados a los pies de los monjes, quienes con amenazas exigían las limosnas del pueblo y denunciaban la impiedad de los que las retenían. No obstante, su voto de pobreza, la riqueza de los frailes iba en constante aumento y sus magníficos edificios y sus mesas suntuosas hacían resaltar más la creciente pobreza de la nación. Y mientras ellos dedicaban su tiempo al fausto y a los placeres, mandaban en su lugar a los hombres ignorantes que solo podían relatar cuentos maravillosos, leyendas y chistes para divertir al pueblo y hacerlo cada vez más víctima de los engaños de los monjes. A pesar de todo esto, los tales seguían ejerciendo dominio sobre las muchedumbres supersticiosas y haciéndoles creer que todos sus deberes religiosos se reducían a reconocer la supremacía del Papa, adorar a los santos y hacer donativos a los monjes, y que esto era suficiente para asegurarles un lugar en el cielo. Hombres instruidos y piadosos se habían esforzado en vano por realizar una reforma en estas órdenes monásticas, pero Wycliffe, que tenía una visión más clara,
asestó sus golpes a la raíz del mal, declarando que de por sí el sistema era malo y que debería ser suprimido. Se suscitaron discusiones e investigaciones. Mientras los monjes atravesaban el país vendiendo indulgencias del Papa, muchos llegaron a dudar de la posibilidad de comprar el perdón con dinero y se preguntaban si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes que el del pontífice de Roma. No pocos se alarmaban al ver la rapacidad de los frailes, cuya codicia parecía insaciable. Los monjes y sacerdotes de Roma, decían ellos, nos roen como el cáncer. Dios tiene que librarnos o el pueblo perecerá. Para disimular su avaricia, estos monjes mendicantes aseveraban seguir el ejemplo del Salvador y declaraban que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Este aserto perjudicó su causa, porque indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos deseaba Roma. Pero los intelectos humanos eran así dirigidos a la fuente de la verdad que ella trataba de ocultar.